Muy buenos días, bienvenidos al noticiero por nuestro país. Los modelos televidentes que vivió la sociedad mexicana empezaron desde aquellos en los cuales la economía está centralmente planificada, hasta aquellos otros en los cuales la economía está abierta a las reglas del mercado. Esto es libre comercio. Existen también aquellos otros mercados en los cuales se da una combinación de ambos modelos, lo cual surge un fenómeno que se denomina economía mixta. Nuestro país ha adoptado una forma de economía mixta, cuya intención es que coexistan de manera lo más armónicamente posible, mediante una planificación de la economía que no es lo mismo que una economía planificada de ambos sistemas, es decir, un modelo de mercado liberal, a semejanza del que impera en los países democráticos, con un modelo sistema identificado con los países de orientación socialista en el que se respeten los derechos individuales, la libre expresión, la libertad de trabajo, la libertad de industria, la propiedad privada, etc. Pasaremos al poder adquisitivo. Está determinado por los bienes y servicios que pueden ser comprados por una suma específica de dinero, dados los precios de este bien y servicio. Pasamos a las exportaciones o exportación. Son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en un territorio extranjero para su utilización. Junto con las importaciones, son una herramienta impredecible de contabilidad nacional. Por lo tanto, las exportaciones son mejores que las importaciones, ya que las importaciones restan y las exportaciones aumentan la economía del país. Los antecedentes del modelo económico se centran teniendo como base la infraestructura económica creada en el régimen cardenista, al nacionalizar el petróleo, al crear la Comisión Federal de Electricidad y la nacionalización de los ferrocarriles. A partir de 1940 se inicia en México un acelerado crecimiento económico que se prolongará hasta 1970. En apoyo a lo anterior, diremos que el Producto Interno Bruto en dicho periodo fue del 6.5% en promedio anual. Pasamos a las etapas del modelo económico. A continuación, mencionaré las etapas del modelo económico. La primera, recuperación. En esta etapa comienza a recuperarse la economía. La segunda, auge o recuperación total, ya que es el máximo y mejor punto de la economía. Tercera, la recesión. La curva económica comienza a descender. Cuarta o recesión tardía, el peor momento de la economía. Pasaremos a lo que fue el milagro mexicano. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el milagro mexicano, lo cual tuvo un gran impacto, ya que se caracterizó por ser una etapa de crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. Pasaremos a los factores de la crisis y el agotamiento. Al finalizar la década de los 60 empezaron a manifestarse una serie de síntomas que anunciaban una crisis económica que afectaría de manera global tanto al mundo como al socialista. Había indicadores que así lo hacían suponer. Un ritmo de inflación muy elevado que provocaba un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, el creciente nivel de paro en las economías desarrolladas, el cada vez mayor número de empresas transnacionales que en su lucha por repartirse los mercados mundiales modifican no solo el ámbito y los horizontes de la economía, sino también su funcionamiento. La crisis del sistema monetario internacional con la consiguiente fluctuación e inseguridad de los tipos de cambio de las distintas divisas, el progresivo aumento de los precios de las materias primas y su repercusión en el precio de los artículos manufacturados, las medidas proteccionistas de los países industrializados, la acentuación de la pobreza en los países subdesarrollados, el deterioro del medio ambiente que ponían de entrecho el modelo de desarrollo seguido de los países industrializados planteado los problemas de límites físicos del crecimiento. La progresiva transformación de los valores sociales, la amenaza comunista. El hecho cierto es que la crisis llegó y que a partir de 1973 los países desarrollados tuvieron niveles de crecimiento bastante bajos e incluso negativos. El movimiento estudiantil de 1968. Este es un tema a tratar muy importante ya que marcó sumamente en la historia de nuestro país. Fue un movimiento social
en el que además de estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, participaron profesores intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre del mismo año. Bueno, pues en conclusión, la economía de nuestro país con el paso de los años ha ido creciendo, con una parte ha influido de la economía global y por otra la modernización de México y las reformas implementadas por el gobierno mexicano en los rubros de energía. Gracias por su atención y excelente noticiero.